Ajo, buen día. Aquí estamos con Flavia Mota, Estrella Resonante. Hoy soy yo el que empieza hablando. Mi nombre es Pablo Corazón Alado, para los que no conocen a Flavia, porque claro, Flavia nos está haciendo entrevistas a muchos kines, pero yo el otro día me pregunté, bueno, ¿y a Flavia quién la va a entrevistar? Y se lo pregunté, oye, Flavia, ¿a ti quién te va a entrevistar? Y me dijiste, ¿te acuerdas, Flavia? Pues eso mismo estaba pensando yo. Así Sí, que me ofrecí voluntaria porque digo, a esta aquí a entrevistarla porque tiene cosas muy interesantes que contar, seguro, y que van a resultar muy beneficiosas para los kines, tanto para los veteranos como para las nuevas generaciones que van llegando. Así que encantado de estar aquí. Flavia, muchísimas gracias. Y bueno, pues cuéntanos lo que tú sientas. hola, ¿cómo van? Está todo muy sincrónico porque hoy soy águila resonante con el día y él es águila resonante. Sí, yo estaba pensando, falei, uy, yo me tenía que entrevistar también porque tengo tantas cosas así que me gustaría compartir. La verdad que cuando empecé el canal y empecé a hacer todo ese trabajo por internet es porque me habían encargado de escribir un libro contando la historia, ¿no? Cómo me conecté y contando la historia de la transformación, la historia del jardín, la historia de la caravana, que son muchas cosas que fueron pasando, que esto todo es parte de la historia del movimiento 13 Lunas, ¿no? Y falei, bueno, me voy a empezar a contar mi historia. Y empecé a escribir como en un formato de libro y mi computadora explotó en un momento y perdí todo lo que tenía escrito. Entonces, nah, yo de esto ya no voy a escribir de nuevo, ya fue, es otro formato lo que tiene que salir. Y empecé con el canal con la intención, porque cuando voy a algún lugar, la gente me pregunta, ¿cómo empezaste? Y empiezo a contar y son muchas historias y entonces como que no da para estar repitiendo tantas veces y también estás en un lugar y la gente empieza a preguntarte como solo habla vos, ¿no? Entonces, esa era la intención de poder poner en un formato, pero al final empecé a entrevistar a todos y no conté mucho mío de las cosas, así que bueno. Bueno, yo soy Estrella Resonante, soy de la onda encantada del viento, estoy transitando estrella eléctrica, mi quincronopsis es mono eléctrico y mi kin equivalente es serpiente cristal. Es un gusto estar con todos, cada uno de ustedes, porque cuando entramos a conectarnos con la información de las 13 lunas, nos viene una memoria y una conexión y una cosa muy poderosa que nos hace querer cada vez más estar a servicio de eso, ¿no? Y conmigo, bueno, pasó así también. Por eso cuando entrevisto a las personas pregunto cómo entraron, cómo se conectaron, ¿no? Y yo tenía 22 años y fui a hacer mi mapa astrológico. En ese momento no sabía un montón de cosas, solo tenía un llamado interno de que algo tendría que ser diferente de lo que nos presentaba. Entonces empecé a buscar donde se aparecía, ¿no? Y el primer trabajo que tuve fue en una tienda de cristales. Y los dueños de esa tienda hablaban cosas diferentes, hablaban de los extraterrestres, de los espíritus, de los cubos, del cristal, y hablaban de esas cosas. Y yo prestaba mucha atención porque me parecía muy real todo lo que hablaban. Y empecé a tener un contacto muy cercano con los cristales, porque ellos decían, tenés que mirar los cristales y hablar con ellos y conectarte. Y empecé a hacer esta conexión y ahí empecé como que tener una sensibilidad con las cristales. Hasta que me dijeron para hacer el mapa astrológico y fui a hacer el mapa astrológico sin saber de qué se trataba muy bien. Y ahí la mujer que me hizo era una enlazadora del mundo solar, eso me enteré de eso muchos años después. Hizo mi carta astrológica y ahí como que se revelaba un montón de cosas de mi camino, de mi misión. Ella focalizó mucho en eso, en el camino que había elegido desde otras vidas y
lo que me propuse hacer en esta vida y dónde tenía que ir y eso todo era muy lejos de lo que yo estaba haciendo en ese momento. Yo estudiaba comercio exterior, estaba trabajando ya en una empresa, como que estaba llevando mi vida para otro lado, pero con el llamado interno otro, ¿no? El chip. Entonces de ahí empecé a buscar diferentes caminos y empecé a estudiar el I Ching, empecé a estudiar los cristales, la astrología, cosas que iban llegando y que me fueron nutriendo y que me fueron llevando. Hasta que, bueno, en un momento acá, en esa época, estaba muy famoso Paulo Coelho con el libro del Camino del Mago, o Diario de un Mago, ¿no? Y hablaba del Camino de Santiago, todo lo que pasaba en España, el Santiago de Compostela. Entonces yo dije, bueno, yo voy ahí, porque ahí se me tiene que revelar lo que tengo que hacer, porque no me revelaba nada en ningún lado, no sentía ningún llamado más grande que nada, pero estudiaba un montón de cosas, pero todo era como que, bueno, está bien. Y fui a hacer el Camino de Santiago con un grupo de personas mucho más grandes que yo. Fuimos como en un grupo. Y ellos también me iban hablando y enseñando cosas. Y una mujer, era un día 25 de julio, que es el día que se celebra Santiago, el Día de Santiago. Y era una tremenda de una fiesta en Compostela. Y la mujer que estaba al lado mío, mano magnética, dijo, ¡ay, hoy es día fuera del tiempo! Y dijo la palabra calendario maya y dijo la palabra caminante del cielo. Y eso como que me movió a algo profundo. Y le pregunté, y ella me contó algo que hoy no me acuerdo sus palabras. Me acuerdo caminante del cielo, día fuera del tiempo, calendario maya, pero eso grabó muy profundo en mí. En ese momento fue como que un pi así muy lejano, como el pi de Tío Joe del Zubuya, así fue. Y allá lo escuché muy adentro. Y volví a Brasil pensando que eso era lo que tenía que buscar, que esto era lo que me llamó más de cualquier cosa, pero no entendía lo que era, pero sabía que tenía que ver con los mayas. Y bueno, y ahí pasaron unos años hasta que llegó el sincronario en mis manos, de que pude recibir. La primera cosa que vi del sincronario fue la profecía de Telectonó. Y fue el día de mi cumpleaños, era estrella resonante. La persona me sacó el kin, pero me sacó el kin mal. Me dijo estrella solar. Y unos días después, yo ya el otro día ya conseguí el sincronario, aprendí a sacar el kin, al otro día, o sea, cuando saqué el kin, yo misma me saqué el kin, era estrella resonante, y ahí miré en el sincronario, era el día que me habían entregado la profecía. O sea que muy, muy, muy fuerte así, todo ese primer momento, esa primera conexión, fue así, muy linda. Y magnífico. Bueno, y después, esto era el año gregoriano 98. Y pasé ya este año siguiendo el sincronario, así aprendiendo los primeros códigos, con un chico perro entonado y un otro chico mano lunar, que fueron los dos que como que me llevaron hasta ahí. Y empecé a sacar kines, a estudiar, formamos un grupo con la humana solar y otros kines. Y me mudé a una casa que la pintamos toda como la casa galáctica. Yo tenía mi vida de oficina, corporación, empresa gigante, todo así. Y después llegaba en casa, la casa era galáctica y tenía todo lo telectonón y las 20 tablas, el cubo y todo eso. Y eso fue así, estudiando mucho sola y conectando, hasta que el otro año, ¿no? Bueno, terminó este año era luna rítmica. Cuando terminó el año luna rítmica, el día fuera del tiempo, yo había ido en la luna cristal de luna rítmica, fuimos a Costa Rica, a la Cumbre Mundial de la Paz y del Tiempo. Y ahí yo pensaba que era un encuentro de kines.
porque yo era muy nueva en todo el lenguaje, ¿no? Era todo muy nuevo, y acá en Brasil había gente, pero era así muy difícil conectarse, y la gente era más grande, tenía otro tipo de conexión, y nosotros estábamos en el arcoíris, o sea, eran dos equipos diferentes. Entonces fui a ese encuentro pensando que era un encuentro de química, y cuando llego allá fue un encuentro alucinante donde personas de todo el mundo, diferentes culturas y diferentes maestros se juntaron a invitación de Balún Botán para crear un documento para formatar la cultura galáctica y lo que sería el plan para implementación del calendario de 13 lunas a nivel mundial, y a la ONU, al Vaticano, toda una cosa. Y yo creía que eso ya era el mundo establecido de las 13 lunas, y que ahí yo tenía que dejar todo en mi otra vida y vivir solo eso. Y así fue, volví a Brasil. Ya hicieron el llamado del seminario de Picarquín, de Magos de la Tierra, que no me iba a perder por ningún motivo. O sea que ya renuncié al trabajo, renuncié a todas las cosas, mandé todas mis cosas a la casa de mis padres, en cajas. Y bueno, y me hice el corte con el 1260 en un día sol lunar. Al día siguiente, Dragón Eléctrico, entré en un bus y en Noche Entonada llegué a Chile, y en Serpiente Resonante empezó el seminario. O sea que fue así un tubo que pasé, que fue del trabajar el último día, al otro día entré en un bus y llegué al 1320 a través de un bus, que me dormí esos días dentro del colectivo. Y bueno, y Picarquín fue el gran momento, la gran iniciación, la conexión con Balún Botán en Bolonic durante todos los 49 días. Ahí conocimos otros magos que estaban en la misma sintonía. Pudimos experimentar un momento de estar completamente arriba de la ola del Subuya en la cuarta dimensión, y en su presencia, con sus enseñanzas y aprendizajes, y eso despertó muchísima memoria. Era mucha memoria, era mucho recuerdo y muy intenso. Y bueno, y de ahí era como que no se podía voltar atrás. Tenían dos opciones: una era hacer una caravana para divulgar la información, y la otra era que nos sembremos en jardines para que las caravanas puedan parar en esos jardines, y a través de eso un flujo de gente se pueda nutrir de la información de las 13 lunas. Como yo tenía 30 años y estaba así en la flor de la edad, no me pensaba en enterrarme en un jardín y hacer la familia, nada de eso. Pensaba en la caravana, viajar, y no, más divertido. O sea que nos juntamos con unos argentinos, que es Aníbal, Mago Galáctico, el Viento Rímico, Luna Rímica, y en ese primer momento salimos nosotros 4 más Fiorella, que es la caminante lunar que venía de Italia y se sumó en ese momento, hizo el viaje hasta Brasil. Y el otro king que estuvo en Picarquín, que es Marcelão, que es Estrella Planetaria, también quiso comprar un bus. Aníbal y César tenían un bus, y Omar, ellos tenían 2 buses en Brasil donde ellos ya divulgaban la información de las 13 lunas. Entonces como que nos juntamos a ese encantamiento y transformamos estos 2 buses, compramos otro bus, y hasta el final del año Mago Resonante teníamos 5 buses. Y con esos 5 buses hicimos la bajada desde Brasil hasta Argentina, que es a la carrera de los autos locos. Algún día le vamos a contar más detalles de ese viaje. En ese viaje se sumó Rodrigo Urrea, se sumó Oscar Tinajero, se sumaron algunas chicas, Serpiente Autoexistente, Mona Planetaria, y algunas personas se sumaron en esta bajada. Se sumaron los padres de Gastón, uno de los chicos. Los padres vendieron todo
lo que tenían, la casa, todo, compraron otro colectivo, se bajaron con nosotros, o sea que fue un encantamiento porque tendríamos que eyectar el puente arcoíris el 25 de julio de 2000, estaba André, caminante lunar también, de Brasil, bueno, teníamos que eyectar el puente arcoíris y eso era el llamado y no existía nada más importante que eso en ese momento. Y con esas ganas, con esa determinación, con ese amor y con esa pasión, bajamos de Brasil a Argentina prácticamente volando en otra dimensión, porque eran increíbles esos buses, cómo se movían y con la magia que se movían y con todo lo que generaba. Salíamos en diario, materias la radio, no estaba la internet así tan fuerte, pero pero no era como ahora. Y bueno, y fuimos haciendo esa bajada hasta Bariloche, y en Bariloche hicimos la subida del Frei, es una montaña nevada, el día 25 de julio de 2000, hicimos la subida en el día anterior, que era tierra rímica, para amanecer al otro día, amanecer allá arriba, ¿no? Y esa subida tardó 9 horas con nieve hasta así nuestra rodilla, y éramos 34 personas en ese momento, nos juntamos de Chile, de varios lugares, a hacer esta iniciación. Fue muy poderosa, fue como que una resistencia, porque pensamos que nos íbamos a morir ahí arriba, hacía mucho frío, y salió el arco iris por primera vez, y chorábamos, y cantábamos, y había una gente que nos fue a guiar, viste, los guías de turismo que se contrata para hacer esa subida. Ellos no entendían nada, los locos, el arco iris a 5 de la mañana mirando todo, y sale el arco iris y le damos un griterío, y fue una emoción muy, muy grande, como que sentíamos que la tarea estaba completa. Estaba Caco, estaba Sibuk, estaba un montón de gente. O sea que quien estuvo ahí en el Frei, hable un hola ahí en los comentarios del video, quien te quiere entrevistar. Y bueno, y después de eso bajamos, y para nosotros la tarea estaba completa, porque fue la primera eyección. La tarea de Picarquín era experimentar la eyección del puente arcoíris de ese 25 de julio, era la primera prueba de la eyección del puente arcoíris. Entonces teníamos que hacer eso, y lo hicimos así con toda la pasión, sin ningún miedo de nada, no me importa nada, eso es lo que había que hacer. Y después, cuando bajamos, la gente que se volvió a sus casas, había un montón de gente de Chile, de otros lugares, volvieron a sus lugares, y ahí en Bariloche nos quedamos los colectivos, y ahí empezó a formarse lo que era la caravana, que fue todo un proceso que merece otra entrevista solo sobre la caravana, o varias, porque son capítulos y capítulos de una aventura. Estaría genial. Pero muy, muy lindo, así, un proceso, y de ahí nos fuimos a Bolsón, que también merece toda una historia, que fue un anillo entero en Bolsón, donde estuvimos así, encantando el pueblo, contando, sacando quines, y también fue toda una transformación para ese pueblo en Argentina. Y ahí llegó el momento, vino Balún Botán a visitarnos en Bolsón, hicimos varios seminarios, muy intenso todo, y todavía estábamos toda la caravana juntas, y llegaba el momento que la caravana se tenía que ir, y teníamos que dejar una semilla. Cuando vino Balún Botán dijo, acá la 7ª parada, tienen que hacer un jardín en la Patagonia. Y eso era como que subía un frío por la espalda. Y yo decía, no, alguien lo tiene que hacer, y todos me miraban, y ¿quién, no? Y los chicos, bueno, yo era la que tuvo que quedarse, como que me dejaron ahí, se fueron todos al calor, a Brasil, a hacer sus cosas con la caravana, y me quedé ahí
había conocido papá de mis hijos, Noche Galáctica, que me dio su lugar para que hagamos el primer experimento del jardín, y la propuesta era que sea un experimento y que sea la reproducción de Picarquín, que pudiéramos trasladar toda la vivencia de Picarquín para ese lugar, pero sin parar. No es que eran 7 días y nos vamos a casa, 40 días y volvemos a la vida de antes. Era como que tener esta experiencia constante, todo el tiempo, con todas las personas, y experimentar todas las herramientas, a poner a prueba el pulsar, el oráculo, el olor, la meditación, todo, como que la familia, el color, cómo se integran, el orden social basado en el tiempo, con quienes viviendo eso porque lo creen y porque su energía es para eso. O sea, eso era la energía de cómo fuimos a experimentar eso. Y bueno, era un lugar muy alejado, en el sur, paralelo 42 sur, Olón de la Luna, Olón de la Purificación. El lugar no tenía edificaciones, tenía una pequeña casa de madera al principio, y no teníamos dinero para construir las cosas, o sea, todo iba llegando, nos donaban madera, nos donaban no sé qué cosa, nos íbamos llegando, nosotros pusimos completamente todo lo que teníamos. No es eso, ay, voy a vivir, pero tengo el plan B en la ciudad, o tengo mi jubilación por si pasa algo. No, la regla era tener que entrar de cabeza así y no tener ninguna atadura, porque si no, no se hace, porque si no, tenés el plan B. Y te va a pegar una escapadita al 1260 cuando quiera. Entonces, esto fue como que tirarse a la pileta por completo y experimentar lo que va a pasar. Y ahí fue toda una experimentación. Como tampoco teníamos esta experiencia, obviamente que muchos errores tuvimos que experimentar y pasar por diferentes pruebas y pasar por diferentes situaciones, de diferentes momentos, de ponernos a prueba en nuestra determinación, en nuestro poder de pulsación, en nuestra telepatía, porque no teníamos teléfono, el pueblo tampoco tenía ni celular, vivíamos en países diferentes de la familia, teníamos que comunicarnos, mantenerlos informados, o sea, era toda una tarea de realmente ponernos en eso. No había electricidad, empezamos a sintonizar, así como que yo digo que fue una sintonía con una guianza que nos iban poniendo cómo teníamos que realizar el experimento, y básicamente lo que nos dijo era que teníamos que pasar la información a todas las personas que llegasen hasta ahí, y por 13 días tendríamos la obligación de darles toda la herramienta. Pagando, no pagando, cooperando, no cooperando, que por 13 días tendríamos que aceptar cualquier persona que llegue por sincronía en el lugar. Entonces, por eso, el lugar estuvo siempre muy abierto. Las personas llegamos y la regla era menos de 13 días no se puede. O sea, que mínimo 13 días. Para que la persona tenga que entregarse 13 días a ese experimento. Era lo más importante. Después, la comida, lo otro, y se iba llegando. Claro que eso se fue refinando a medida que fueron pasando los años y experimentando, vamos aprendiendo cómo hacer cosas, pero al principio no sabíamos. Pero sí lo recibimos todas las personas que llegaron, con sus historias, con sus rollos, con sus paranoias y con lo que sea, porque teníamos que entregar eso. Durante esos 13 días, hasta el 21 de diciembre de 2012 lo estuvimos haciendo, en verdad lo estuvimos haciendo hasta casi que hasta la luna espectral de 2013 de la tormenta resonante, lo estuvimos haciendo incondicionalmente, pero la regla era hasta el 21 de diciembre lo teníamos que informar incondicionalmente a todas las personas que llegaran ahí. Y por eso es que muchas cosas no estaban en el patrón que se esperaba de allá afuera, ¿no? Había mucha expectativa, cómo tiene que ser un lugar. El lugar tiene que ser así, el lugar tiene que ser así, tiene que tener eso. Pero para que sea así, uno tiene que jugarse a experimentar. Y eso fue el experimento. Nunca lo llamamos de comunidad,
nunca lo llamamos de otra cosa que no sea un experimento, ¿no? Experimentar para probar. Entonces fue la escuelita galáctica, la escuelita de cada uno de nosotros. Y cada uno lo vivió de diferentes maneras y en cada momento era diferente, porque se sumaban energías, nos íbamos refinando, nos íbamos pasando pruebas, pero fue siempre muy intenso, con así muchísimas alegrías y también muchísimos dolores en algunos momentos, pero hermoso. Y después, cuando terminó el proceso, 2013, se cerró el ciclo, este lugar nos había sido entregue para un experimento hasta el 2012, porque para nosotros no habría día después. Todo era hasta ese momento, porque para nosotros era la oportunidad máxima de iluminación de la Tierra, ahí estar alineado con eso, era lo más importante. Entonces lo hicimos así, todo hasta ese momento. Y bueno, y después lo cerramos en la luna espectral del año Tormenta Resonante, ¿no? Que fue ya 2013. Y nos fuimos, ahí nos sentimos a la necesidad de juntarnos con los otros jardines, con los otros experimentos que estaban aconteciendo, que muchos salieron desde ahí. Entonces nos juntamos en un concilio en Córdoba, en Magos de Toshán, que es otra aldea que funciona y está funcionando hasta hoy. Están también pasando sus pruebas y experimentos, y están ahí. Y fuimos a Magos de Toshán y nos juntamos en este concilio y fue muy lindo porque nos pudimos juntar varios jardines, hicimos un círculo, hicimos formas y pudimos transmitir información, lo que hacíamos, lo que no hacíamos, y cómo hicimos, lo que hicimos bien, lo que hicimos mal, lo que mejoraríamos, o sea, nos pusimos acuerdos, o sea que fue muy bueno como gestión para cerrar el momento de la sincronización galáctica y ponernos de acuerdo cómo íbamos a laburar en la segunda etapa, en la nueva creación. Y ahora, bueno, hasta ese momento yo estaba transitando caminante del cielo cósmico y cuando iba a entrar en caminante cósmico, ¿no? Bueno, entré en caminante cósmico ya en la luna autoexistente de Semilla Galáctica. Se terminó completamente este ciclo del Jardín de Paz, como que se cerró. Ahí tuvimos la necesidad de convocar un cierre oficial. Lo hicimos en la luna galáctica del anillo pasado. Y fue en Taytay. Taytay fue un experimento que salió del jardín. Unos chicos que estuvieron en el jardín hicieron una otra espora arriba de la montaña y ya mejorado en algunas cosas, pero lo llevaron más a cabo en un nivel familiar, es más un lugar familiar, pero muy lindo y muy poderoso, y trabajan en el tiempo arte, en el día a día, son muy hermosos. Bueno, y lo hicimos ahí, convocamos a Oscar Tinajero para venir a ayudarnos a cerrar el experimento y entregar y agradecer y honrar toda la experiencia del jardín, que fueron sus 13 años. Y bueno, y ahí lo hicimos el cierre con Oscar. Y después de eso, yo ya estaba transitando magnético, ¿no? Y bueno, y decidimos empezar a recuperar. O sea, cuando entré en magnético, estaba en Brasil, porque siempre mi familia es de acá, entonces yo venía a cada tanto año, a cada 2 años, venía a visitar a mi familia acá y todo. Entonces cuando vine, como ya estaba en magnético, empecé a sentir que la nueva etapa iba a ser acá en Brasil. Y las cosas fueron aconteciendo también en mi vida tridimensional y la energía me fue trayendo para estar en Brasil nuevamente. Y desde acá poder como que experimentar de otra manera. Todavía no se me había clareado cómo sería el trabajo, la próxima etapa. Y ahí fue llegando la visión de lo que va a ser la próxima etapa del experimento, que va a ser la ciudad galáctica.
que no va a ser más un experimento no común, una unidad no común, y sí una ciudad entera donde vamos a vivir todos los magos de la tierra con toda su intención, fuerza y pulsan los que tengamos eso en nuestro corazón y que no nos importa nada más que eso, a realizar este plan, esta visión de poner las herramientas todas a funcionar y podamos estar en nuestra expresión máxima de nuestros dolores, que podamos organizarnos con nuestras familias terrestres, nuestras razas raíces, nuestras cromáticas, y que desde esta base todo se construya como un auroville galáctico. Y esto fue una visión que ya se viene acercando hace mucho tiempo. Estamos acá liberando la visión del águila y bueno, te agradezco. Y bueno, y se fue acercando y es una visión así, bueno, ¿cómo que es una COVID? No me importa, es como que como viene y es como que lo tenemos que trabajar. Y bueno, entonces para eso empezamos a sentir cómo iba a empezar este trabajo. Ahora estoy transitando estrella eléctrica y en el eléctrico el servicio es a través de la internet para conectar a la tripulación y conocer a los kines y sus historias y sentir que estamos conectados porque estamos en el mismo tiempo, y este mismo tiempo es la espada de luz, ¿no? Es la herramienta que tenemos para ofertar al plan y que nos completa, y somos un montón de seres que estamos conectados con esta frecuencia y que nos activamos nuestros dolores y nuestros propósitos, y que el 1260 tiene sus herramientas para mantener el orden dormido, pero los magos de la tierra también tienen su herramienta. Lo que necesitamos es conectarnos, honrarnos, respetarnos, unificarnos y poner a laburar todas esas herramientas desde un punto donde todo se pueda revertir. Y bueno, y esto es la visión de la onda encantada del águila y la tarea que estamos trabajando. Y estamos en la etapa eléctrica todavía, o sea que son varias etapas para poder llegar a realizar ese experimento. Y eso, entonces contamos con todos los magos, con todos ustedes que sienten ese llamado, y todo es verdad. Solo tenemos que poner nuestra energía, tiempo, disposición, atención y amor para realizar ese plan. Nuestros talentos, porque nuestros talentos son únicos, cada uno de nosotros tiene algo a sumar, y cuando nos sumamos desde nuestras energías y con nuestro talento, con nuestra arte, cosas increíbles se pueden crear. Y cada uno de nosotros vino experimentando diferentes formas y refinando nuestros procesos hasta el cierre del ciclo para una nueva etapa. Y esta nueva etapa está por empezar y ya está a camino. Soy Lotus de la perseverancia entusiástica y así me encanta entusiasmar a todos. ¡Ajo! ¡Ajo! Fenomenal, perfecto. Muy bien, Flavia, muchísimas gracias, me ha encantado. Tomo nota lo que dices de la caravana de arcoíris, que a mí personalmente me encantaría que nos contases más acerca de ello. Estoy convencido de que muchos kines también, porque hay muchos que seguramente hayan oído hablar de la caravana, pero a lo mejor no han podido conectar con ella o no mucho, y me gustaría saber más. Ok, es solo aclarando, ¿no? Que esta es la caravana que se formó a partir de... No vaya a ser que haya gente que aquí... Claro, esta es la caravana que se formó a partir de Picarquín. Nos sumamos a los nómades, que era la caravana que venía llevando el mago galáctico. Nos sumamos con otros buses y se transformó Nómades en caravana educativa para el nuevo tiempo. No es la misma caravana de Alberto Ruz, que es la caravana arcoíris que fue conocida mucho en estos años. Pero en un momento... vale, pues. Es la caravana educativa del nuevo tiempo.
que se formó a partir de Picarquín y sumándonos con los nómades, con la caravana que tenía el Mago Galáctico con el Viento y con el César, bueno. Y sí, vamos a contar. Muchas gracias por también invitarme justo ese día sincrónico así, para poder lanzar la visión y lanzar el encantamiento, y bueno, acá está. Estamos todos, y bueno, cada uno, es el momento de entrevistar a todos, que nos hagamos conocer, que tengamos en claro que todo es verdad y que tenemos que poner en acción para realizar la nueva etapa. Ajo, muchas gracias, te agradezco mucho. Y la Ketch. Somos uno. Saludos a todos los kines y bendiciones a todos los seres de la biosfera. Que os amamos a todos. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Flavio. Un amor. Estamos en conexión. Chao.